Una nueva enfermedad se llama TDAH, nueva para nosotros que no la conocemos, que recién empezamos a interiorizarnos, pero cuando empezamos a leer un poco y a profundizar, nos damos cuenta que son la cantidad de niños que padecen esta enfermedad es realmente significativa. Nicolás Viñante tiene un informe porque hoy hubo un abrazo simbólico en la legislatura justamente para trabajar en una ley al respecto. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Es así, bueno, hace ya un tiempo que está cajoneado de alguna forma en la Cámara de Diputados este proyecto de TDAH, que significa trastorno de atención e hiperactividad, ¿no? Es cierto, una enfermedad que posiblemente podamos catalogar como nueva en el sentido de que recién ahora comienza a debatirse. Todavía no hay un consenso en el 100% respecto de esto. Hay algunas corrientes quizás un poco más vinculadas a la psicología que son un tanto escépticas todavía respecto de si es una enfermedad o si es una construcción más bien cultural, si es que en realidad los niños con sus requerimientos nuevos, al ser nativos digitales y demás, les cuesta mucho ingresar, o a la escuela en realidad les cuesta mucho interiorizarse y adaptarse sobre todo a los nuevos requerimientos y las nuevas preocupaciones que tienen los niños, ¿no? Es una enfermedad, una patología que ha sido muy discutida sobre todo en el ámbito educativo, sobre todo en las primarias, en los ciclos iniciales, en donde comienzan a verse, comienzan a advertirse algunos de los síntomas que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Hiperactividad, dispersión por parte de los niños. La verdad que supone una serie de síntomas, de advertencias que van dando cuenta de que se está ante un posible caso de TDAH, ¿no? Así es como se lo ha definido. Hoy ha habido un abrazo simbólico, lo decías vos, Martín, bien recién, hasta hace algunos minutos nada más. Esto es para pedir que se trate con cierta celeridad la ley que pretende de alguna forma que las obras sociales den cobertura a el diagnóstico y el tratamiento integral del TDAH. Hoy un diagnóstico sale aproximadamente 5.000 pesos, ¿sí? Ni hablar de lo que es el tratamiento, en algunos casos esto lleva medicación, en otros casos no, pero de todas maneras supone un costo, por supuesto, que hoy tienen que costear los padres. Además se está pidiendo, y esto por supuesto está incluido también dentro de lo que es esta ley, la capacitación de los docentes, ¿no? Que los docentes comiencen un poco también a interiorizarse respecto de este tema y que se creen también grupos interdisciplinarios para que haya una contención de alguna forma un poco más grande respecto del tema. Hoy por hoy representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil, ¿sí? En muchos casos, además, esto se confunde con sorderas o con otro tipo de patologías, dado que, como decíamos recién, si bien hay información, hay cierta literatura médica al respecto, hasta el momento no hay de alguna forma un consenso en un 100% respecto de esto, y esto es una prueba. Se está peleando para que el Congreso, la legislatura hoy por hoy reconozca al TDAH como una enfermedad y que esto tenga además una cobertura integral por parte de las obras sociales. Esto tenemos entendido y por lo que se ha logrado en la tarde de hoy, tendría tratamiento de aquí más o menos a unas 2 semanas, así que estaremos atentos y alertas respecto de lo que ocurra. Mientras tanto, el reclamo, como ustedes podrán ver, sigue y por supuesto engloba a un montón de familias y niños. Te doy un dato, Nico. No sé si en Argentina existe, ahora lo vamos a averiguar, pero a nivel internacional, principalmente en Europa, donde se ha avanzado más en la investigación, hay números que dicen que, depende del país, entre un 5, 6 o 7% de niños ya padecen esta enfermedad. ¿Sabes qué es lo curioso? Se hicieron encuestas en España, por ejemplo. Se hizo una encuesta, se tomó todo el universo de encuestados, y solamente el 4% de las personas que se les preguntaban, 4 de cada 100, sabían que existía esta enfermedad. Claro, lo curioso es que estas 4 eran personas que o tenían un familiar con este problema o habían tenido algún familiar cercano o conocido con este tipo de enfermedad, esta patología. La gente no sabe lo que es. Exactamente, y hay muchos mitos también al respecto. Se confunde mucho con respecto a lo que en su momento se llamó ADD, ¿sí? Hay también ciertos mitos con respecto a si esto tiene que ver con simplemente la desatención de los chicos, con la dispersión, con la falta de concentración que se da en algunos casos y que tiene que ver con otras cuestiones que pasan de alguna forma por otro lado, pero es cierto, en el mundo no solamente es una corriente el desconocimiento que hay, sino también este número, ¿no?, que mencionaba recién. Hay algunas encuestas
que marcan que en el mundo 1 de cada 20 chicos padece esta enfermedad, con lo cual es algo que tiene que ser atendido, lógicamente, y tomado en serio de alguna forma por parte, por supuesto, también de los legisladores. Gracias, Nico. Por favor. Lorena es mamá de 3 niños que tienen esta enfermedad. ¿Cómo está, Lorena? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bien, muchas gracias. Bueno, ¿le tuvo que explicar a los diputados de qué se trataba o sabían? Y bueno, venimos explicándolo hace bastante tiempo ya. ¿Pero la primera vez le dijeron de qué se trata o sí sabían? No, nadie sabe en realidad lo que es el TDAH. En Argentina se habla de esto hace máximo 13 años a nivel país. En Salta, lamentablemente, llevamos mucho menos tiempo. Sí. Hay una carencia de información en todos los ámbitos de la sociedad, tanto profesionales como papás y demás. Y es algo con lo que luchamos a día para poder llegar a un diagnóstico, y más de un papá le tocó estar 2 o 3 años dando vuelta de profesional en profesional para poder llegar al diagnóstico por la falta de conocimiento. ¿Y cómo fue su caso? En mi caso particular estuve 4 años dando vuelta por neurólogos, psicólogos, psicopedagogos. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a sus chicos? ¿Cuáles eran los síntomas? Exceso de actividad física, momentos de dispersión elevados, o sea, son chicos que uno los habla y parecen no escucharte. El 90% de los papás que conformamos el grupo acá en Salta ha pasado por una audiometría pensando de que eran sordos. Claro. Porque de verdad, cuando uno los habla no te escuchan porque están con su cabeza en otro lado. Y esto es muy importante marcarlo porque muchas veces se confunde con autismo. Porque el chico queda como colgado en las nubes, pero no es autismo. Si bien es un trastorno del neurodesarrollo, al igual que el autismo, pero en el caso del TDAH se da por una carencia de neurotransmisores en el cerebro. O sea, no es que no estén presentes, sino que están en menor cantidad. Es como que al cerebro le falte combustible. Esta falta de combustible genera como descargas eléctricas que generan las características, que son la dispersión, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Y a partir de qué año se puede detectar? A partir de los 6 años. ¿Con qué tipo de examen? El diagnóstico es un proceso medio tedioso y largo, entre 6 sesiones psicopedagógicas por una serie de test donde se va a medir la dispersión, la hiperactividad, la impulsividad, el coeficiente intelectual, y se tiene que sondear muy minuciosamente para no confundirlo con otros trastornos como el Asperger, por ejemplo, que es una rama del autismo, para no confundirlo con dislexia, que tienen características muy similares. Entonces, el proceso de evaluación del psicopedagogo es muy minucioso y lleva por lo menos 6 sesiones. Luego de eso se pasa al neurólogo. El neurólogo hace una evaluación clínica. Evalúa la caligrafía, evalúa el comportamiento en el consultorio, se hace electroencefalogramas, en la gran mayoría es de sueño inducido. Hay otros niños que necesitan otro tipo de electroencefalogramas que duran alrededor de 4 horas y que son carísimos. Se hacen electrocardiogramas y en algunos casos se hace una resonancia cerebral. Y en el caso suyo, porque yo estaba leyendo sobre el tema de prevalencia y vi que, a ver, se habla de que recién Nicolás lo decía, un 5% a nivel de cada 100 chicos, 5 pueden llegar a tener este problema, pero lo curioso es que en el caso suyo son los 3, porque dicen que es altamente hereditario. Totalmente, se hereda de madre a hijos, de padre a hijos, y si miramos hacia atrás nos damos con que nuestros padres tuvieron, y uno cuando empieza a entrar en el tema... Como papá, uno empieza a darse cuenta y a hallarse a uno mismo, ¿no? Perdón, ¿y usted sabía que tenía de niña? No, sabía que me costaba mucho la escuela y que no podía concentrarme y que si no tengo una conexión visual con vos, no logro llevar el hilo de la conversación, por ejemplo. ¿Y qué decían sus papás? ¿Qué decían sus docentes? Y bueno, en esos momentos, gracias al gobierno que teníamos la promoción automática en la primaria y en la secundaria por los altos paros que habían, así que no hubo problema para pasar. Pero de pronto... ¿Pero nunca sabían que tenían esta enfermedad? No, porque en esa época no se hablaba de TDAH, o sea, era como que no existía el trastorno. O sea, nosotros a nivel país estamos demasiado atrasados a comparación de Estados Unidos. Es más, hoy apareció un muchacho de Canadá y nos dijo, ¿por qué están peleando por el TDAH? ¿Qué es? ¿La ADD? Sí, es la ADD. Pero allá les damos la medicación gratis. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se medica? ¿Se cura?
no se cura, se trata. Uno nace con TDAH y uno muere con TDAH. Sí. El trastorno es sintomáticamente evolutivo al no ser tratado. Por eso desde la Fundación hacemos mucho hincapié en el diagnóstico y en el tratamiento a tiempo. A partir de los 5 o 6 años ya tendrían Ya que tiene que tener un diagnóstico y un claro. tratamiento. ¿Por qué? Porque de por sí son chicos con autoestima baja, que les cuesta socializar con sus pares, que por atrás de caer bien al otro se dejan llevar por las narices. Y llegada a la adolescencia es un conflicto bastante grande, porque por caer bien en un grupo social caen en grupos errados y encontramos adolescentes que están en la delincuencia, en la violencia, en las adicciones, cualquiera de ellas sea, y se juntan con gente que no debería. Son muy vulnerables y se dejan llevar por las narices por el resto. Esto afecta mucho la calidad de vida. Totalmente. Totalmente en todos los ámbitos. Y de pronto hoy nos encontramos con adultos que son depresivos, que tienen trastornos de ansiedad, que no pueden mantener un trabajo estable, que no pueden mantener una pareja estable, que cambian de pareja constantemente, que cambian de trabajo constantemente, que son impulsivos. O sea, es conflictivo el no tratarlo, es demasiado perjudicial para la vida del niño a futuro. ¿Y el tratamiento qué nivel de efectividad logra? Un buen tratamiento, siguiéndolo, muy alto nivel de efectividad, y nos encontramos con adolescentes que pasaron la gran parte de su infancia en tratamiento y que hoy están con herramientas con las que pueden manejarse y pueden relacionarse con el resto y que no tienen conflictos sociales ni personales y tratan de estar establemente. ¿El principal problema en la vida social se da en la escuela? No, en la casa. ¿Por qué? Porque el niño desde que nace, desde que está en la panza, viene con el TDAH. Entonces somos mamás que no nos dejan dormir porque están constantemente en movimiento en el vientre, porque desde que nacen no nos dejan dormir. Son chicos que duermen muy pocas horas. Entonces llegan a un estrés a la mamá y al papá porque no duerme. Entonces son chicos que constantemente tenés que estar buscando alternativas para hacerlo dormir y no lográs conseguirlo. Entonces duermen 30 minutos, se despiertan y están cada 30 minutos, cada 15 minutos durmiendo, duermen re pocas horas y están constantemente activos. Llegada a las primeras etapas de la infancia, son chicos que son altamente peligrosos a los riesgos, porque no miden el peligro, no miden el juicio, es como que si no estuviera. Entonces de pronto se te cruzan la calle, se te suben. Sí. En mi caso particular, mi nena no caminaba, gateaba y se subía a la biblioteca que tenía 2 metros de altura escalando los estantes. O sea, son una bomba de tiempo y eso genera una mala situación a nivel familiar, porque tenés que estar con ojos hasta en la nuca para evitar accidentes. Sí, un desgaste importante. Totalmente. Entonces, el primer ámbito social que se desgasta es la familia. El segundo es la escuela. Le pregunto porque usted sabe el problema que ellos tienen, pero los docentes no. Y debe ser difícil explicarle a un docente. Es una lucha del día al día. Hay docentes que pueden entenderlo y que tienen la voluntad y la vocación de ayudarlos con las herramientas que nosotros les podemos llegar a brindar, y hay docentes que no tienen la capacidad de llegar al niño, ni hacer adaptaciones curriculares, ni implementar estrategias áulicas para poder ayudarlos. Hay chicos que necesitan estar medicados, no todos, pero los que están medicados tienen una mejor calidad educativa, y el que no está medicado es una molestia para la maestra. Claro, sí. Entonces son chicos que es el chico problema, sistema, es el chico problema, lo mandemos al fondo, lo mandemos al rincón, lo leísmo del grupo. Hay casos de chicos que en un año pasaron por 5 escuelas. Tenemos un caso de un chico de 16 años que pasó por 35 escuelas desde que empezó la primaria. O sea, realmente va desgastando día a día la personalidad del niño. Son chicos que cargan con una mochila muy grande, muy grande. Vamos a lo urgente. ¿Es caro esto, el tratamiento de un niño? Carísimo. ¿Cuánto sale más o menos? El diagnóstico oscila los 5.000 pesos. ¿Y el tratamiento? 3.000 para arriba. ¿Mensual? Exactamente. Y las obras sociales obviamente no lo cubren. No, no nos cubren. ¿Qué le dijeron en la legislatura? Bueno, después de estar casi toda la tarde parados haciendo mucho ruido, finalmente nos hicieron pasar. Hemos tenido la oportunidad de estar con Lucas Godoy, Santiago Godoy y otro diputado más, que no recuerdo el nombre, y quedaron
y se comprometieron en mañana a comunicarse con el IPS y empezar las negociaciones para ver de aprobar la ley la semana entrante, máximo la próxima. ¿El tratamiento es psiquiátrico? Neurológico. En algunos casos, depende de la comorbilidad, es psiquiátrico. Pasa que el TDAH siempre viene acompañado de otra patología. Claro, entonces nos encontramos con chicos que tienen TDAH más Asperger, TDAH más dislexia, TDAH más otros trastornos. Entonces, dependiendo quién lo acompañe, es el profesional que lo va a atender. Pero la cabecera siempre es el neurólogo. Me queda un minuto. Cuénteme de la fundación. ¿Cómo funcionan ustedes? Seguramente algún papá que nos está viendo dice, a ver, voy a consultar, porque para muchos es nuevo esto. Sí, así es. Bueno, la manera de contactarse con nosotros es vía Facebook, Fundación por un Mañana Mejor Salta, o vía telefónica al 0387-155-326-893. ¿Ustedes han detectado cuántos casos en Salta? En el teléfono tengo 150 contactos. ¿De padres? Que en el caso suyo tiene 3. Exactamente. Y en realidad hago una pequeña corrección. Las estadísticas mundiales del 2014 hablan de cada 20 chicos, uno tiene TDAH. Bueno, eso da un 20%, un 4 o 5%. Un 9%. Está por arriba. Y era una estadística bastante vieja, o sea que actualmente la estadística supera. Y yo creo que en Salta superamos ese número. Realmente es alarmante. El año pasado estuvimos haciendo una campaña de diagnóstico. Es alarmante la cantidad de niños que no están diagnosticados todavía y que tienen el trastorno. Le agradezco mucho, ha sido muy amable, ha sido un gusto charlar con usted y conocer acerca de este tema, que le prometo lo vamos a seguir. Bien, muchas gracias a ustedes por ayudarnos. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo martes, como siempre, en La Otra Campana.